Praga. Jarosek, el estudiante, se mantenía junto a mí, con el cuello de su liviano y raído abrigo muy abierto, y podía oír sus dientes castañeteando de frío. Me dije que corría el riesgo de morir bajo la bóveda de esa puerta cochera glacial, en plena corriente de aire, y le invité a que cruzara hasta mi casa. Pero él se rehusó. «Se lo agradezco, maestro Pernad», murmuró temblando. «Lamentablemente no tengo tiempo. Debo ir urgentemente a la ciudad. Además, nos empaparíamos hasta los huesos si quisiéramos cruzar la calle ahora. Unos pasos bastarían. Este aguacero no quiere amainar». La lluvia barría de los techos y caía sobre la fachada de las casas como ríos de lágrimas. Adelantando un poco la cabeza, veía mi ventana en el cuarto piso, tan mojada por la lluvia que los vidrios parecían haberse fundido, opacos y grumosos como cola de pescado. Un torrente de fango amarillo bajaba por la calle y la puerta cochera se llenó de transeúntes que querían aguardar el fin de la tormenta. «Mire, ahí va un ramillete de novia», dijo repentinamente Jarosek, señalando un ramo de mirtos mustios que pasaba arrastrando por el agua sucia. Detrás de nosotros alguien se echó a reír. Al volverme, vi que se trataba de un señor de cabellos blancos, de buen aspecto, con el rostro hinchado como el de un sapo. Jarosek echó como yo una mirada hacia atrás y refunfuñó algo en mi oído. El viejo producía una impresión desagradable. Desvié mi atención de él y pasé revista a las casas descoloridas que se recostaban unas contra otras bajo la lluvia, como viejas bestias ceñudas. Qué aspecto lamentable y decaído tenían todas. Edificadas al azar, hacían pensar en las malas hierbas que surgen del suelo. Estaban apoyadas en una muralla de piedra amarilla, único vestigio de una antigua y alargada construcción de hace 2 o 3 siglos, hecha a la buena de Dios, sin tener en cuenta a las demás. Allá, una casa retirada, la fachada torcida y otra al lado sobresaliendo como un colmillo. Bajo el cielo sombrío tenían un aire adormecido y no se descubría nada de esa vida socarrona, hostil, que emana a veces de ellas cuando la niebla de las noches de otoño se asienta en la calle, ayudando a disimular sus juegos de fisonomía apenas perceptibles. Hace una generación que vivo aquí, y se ha arraigado en mí la impresión indestructible de que hay horas de la noche y del alba que apenas clarea, en que ellas mantienen un misterioso conciliábulo mudo, a menudo un débil temblor que no sabríamos explicarnos. Atraviesa sus muros, corren murmullos por sus techos, caen en los desagües y nosotros los percibimos distraídamente, con los sentidos enmohecidos sin investigar su origen. A menudo soñaba que había espiado sus movimientos espectrales, comprendiendo así con estupor angustiado que esas casas eran las verdaderas dueñas de la calle, capaces de manifestar su vida y sus sentimientos, y de ocultarlos de nuevo en ellas, disimulándolos durante el día ante los que allí vivían, para hacerlos resurgir al caer la noche con un interés de usurero. Y si hago desfilar por mi mente los extraños seres que en ella se alojan, como esquemas que no han nacido de madre, sus pensamientos y sus actos aparentemente reunidos al azar, me inclino más que nunca a creer que esos sueños encierran verdades sombrías que permanecen latentes en mi alma en estado de vigilia, como las impresiones de cuentos coloreados. Es entonces que resurge secretamente en mí la leyenda del golem,
ese ser artificial que un rabino cabalista creara en otros tiempos a partir de materia. Aquí mismo, en este gueto, llamándolo a una existencia maquinal, sin pensamiento, merced a una palabra mágica que le colocó tras los dientes. Al igual que el golem se congelaba en una figura de arcilla en el instante mismo en que el misterioso verbo de vida le era retirado de la boca. Me parece que todos esos hombres caerían privados de su alma si se hiciera brotar en sus cerebros cualquier concepto microscópico, un deseo subalterno o simplemente la sorda aspiración de algo totalmente indeterminado, desprovisto de consistencia. ¡Qué espantosa, qué incesante espera existe en esas criaturas! Jamás se las ve trabajar y sin embargo se levantan con las primeras luces del día para acechar, reteniendo el aliento como se acecha una presa que nunca llega. Y si a veces ocurre verdaderamente que un ser indefenso, que podría ser su fortuna, penetra en sus dominios, un terror paralizante se adueña de ellas, las arroja temblando en sus rincones y les impide aprovechar las menores ventajas. Nadie parece lo bastante débil como para que les quede la fuerza de dominarlo. Bestias de presa degeneradas y sin dientes, a las que les han quitado la fuerza y las armas. Dice Jarosek mirándome con aire vacilante. ¿Cómo podía saber lo que yo estaba pensando? En ocasiones se atizan con tanta fuerza los pensamientos que estos pueden brotar y caer sobre la mente de una persona cercana como chispas. ¿De qué vivirían?, dije al cabo de un rato. ¿Vivir? ¿De qué? Pero si algunos de ellos son millonarios, observé a Jarosek, que quería decir con eso. Pero el estudiante callaba, los ojos fijos en las nubes. Durante un instante el murmullo de las voces se había detenido bajo la puerta cochera y solo se oía el tamborileo de la lluvia. ¿Qué había querido decir con eso de millonarios? Una vez más, fue como si Jarosek hubiera adivinado mis pensamientos. Señaló con el dedo la tienda del buhonero Aaron Wassertrum, frente a la cual la lluvia que resbalaba sobre la herrumbre de la chatarra hacía desbordar los charcos marrón rojizos. Aaron Wassertrum, por ejemplo, es millonario. Posee casi un tercio del barrio judío. ¿No lo sabía usted, señor Pernat? Literalmente se me cortó la respiración. Aaron Wassertrum, el buhonero, Aaron Wassertrum, millonario. Oh, le conozco muy bien, prosiguió Jarosek con sorda irritación, como si no hubiera esperado mi pregunta. Conozco también a su hijo, el doctor Báthory. ¿No ha oído hablar de él? ¿El doctor Báthory? ¿El célebre oftalmólogo? ¿No hace un año toda la ciudad le ponía por las nubes a él y su saber? Nadie sabía entonces que se había cambiado el nombre y que antes se llamaba Wassertrum. Interpretaba de buena gana el papel del hombre de ciencia que rehúye el mundo, y si la conversación recaía sobre el tema de su origen, daba a entender con medias palabras, conmovido y modesto, que su padre provenía del gueto, que él había tenido que elevarse a costa de trabajo en medio de preocupaciones de toda clase y de penas indecibles, desde los comienzos más humildes hasta la luz de la notoriedad. Sí, en medio de penas y problemas. Sí, pero nunca dijo qué problemas y las penas de quién, ni con qué medios. Eso no lo dijo jamás. Pero yo sé cómo ocurrieron las cosas en el gueto. Jarosek,
Me aferró el brazo y lo sacudió violentamente. «Maestro Pernat, yo soy tan pobre que casi me cuesta comprenderlo. Me veo obligado a andar casi desnudo como un vagabundo, como usted ve. Y sin embargo soy estudiante de medicina. Soy una persona cultivada». Abrió su abrigo con un gesto brutal y vi con horror que debajo no tenía camisa ni chaqueta. Lo llevaba sobre la piel desnuda. Sin embargo, por pobre que sea, soy yo quien ha causado la perdición de ese monstruo, ese todopoderoso doctor Vasori, tan bien considerado, y aún hoy nadie lo sospecha. En la ciudad se cree que es un cierto doctor Savioli, quien expuso sus prácticas a la luz del día y lo empujó al suicidio. Pero sé, lo digo yo, el doctor Savioli no fue más que mi instrumento, nada más. Yo solo concebí el plan, reuní los elementos, suministré las pruebas, desenterré sin ruido piedra tras piedra. Imperceptiblemente, el edificio del doctor Vasori, hasta el día en que ni todo el oro del mundo ni toda la astucia del gueto hubiesen podido evitar el derrumbe que solo precisaba un imperceptible empujón. ¿Sabe usted cómo? Como en el ajedrez, exactamente como en el juego del ajedrez, y nadie supo que fui yo. Claro está que una horrible sospecha le impide a menudo dormir al buhonero Aaron Wassertrum. Sospecha que alguien que él no conoce, que siempre está en su vecindad y sobre quien no puede poner la mano, alguien que no es el doctor Savioli, ha debido inmiscuirse en el asunto. De nada le sirve tener ojos capaces de ver a través de las murallas. Aún no ha comprendido que ciertas mentes son capaces de calcular cómo se pueden perforar los muros mismos con largas agujas envenenadas, invisibles que no detienen ni los parapetos, ni el oro, ni las piedras preciosas, a fin de acertar en la arteria vital oculta. Y Jarosek se golpeó la frente, estallando en una carcajada salvaje. Aaron Wassertrum lo sabrá muy pronto, precisamente el día que se decida a coger por el cuello al doctor Savioli, precisamente ese día. La partida de ajedrez también la he calculado hasta la última jugada. Esta vez será un gambito de rey. A partir de ese momento no hay un solo movimiento, ni uno solo hasta el amargo final. Contra él, que yo no tenga una respuesta fatal. Aquel que se deje arrastrar a un gambito semejante conmigo, se lo aseguro, estará sujeto como una marioneta a los hilos que yo tiro. Oígame bien, que yo tiro, acabando con su libre albedrío. El estudiante hablaba como si tuviese fiebre. Yo le observaba espantado. ¿Qué le han hecho a usted, Wassertrum, y su hijo para que esté tan lleno de odio? Jarosek me interrumpió violentamente. Dejemos eso. Pregúnteme más bien qué es lo que perdió al doctor Vasori, o quizá prefiere que hablemos de esto alguna otra vez. La lluvia se ha detenido. Tal vez quiera usted volver a su casa. Había bajado la voz como alguien que recobrará de pronto la calma. Yo sacudí la cabeza. ¿Ha oído hablar alguna vez cómo se cura hoy el glaucoma? No. Entonces debo explicárselo, para que pueda usted comprender todo claramente, maestro Pernat. Escuche bien. El glaucoma es una afección del globo ocular que lleva a la ceguera, y solo hay una manera de detener el avance del mal: practicar la irisectomía, es decir, extirpar un minúsculo fragmento circular del iris. Las secuelas inevitables son unos terribles deslumbramientos que persisten toda la vida,
pero al menos se evita casi siempre la ceguera. Solo que el diagnóstico del glaucoma presenta ciertas particularidades. Hay periodos, sobre todo al comienzo de la enfermedad, en que los síntomas más claros se hallan en regresión muy marcada. Si bien en tales casos, sin descubrir ninguna anomalía, un médico no puede afirmar con certeza que su predecesor, que había opinado de otro modo, estuviera necesariamente equivocado. Pero una vez practicada la irisectomía, que evidentemente puede hacerse tanto en un ojo sano como en uno enfermo, no se puede demostrar si existía o no glaucoma antes de la intervención. Sobre la base de estos y otros datos, el Dr. Vasori construyó un plan abominable. En innumerables casos, sobre todo de mujeres, diagnosticaba un glaucoma allí donde no existían sino molestias visuales benignas, únicamente para llevar a la práctica una intervención que no le costaba ningún esfuerzo y le reportaba mucho dinero. Por ese procedimiento tenía en sus manos a personas totalmente indefensas y sus extorsiones no precisaban el menor vestigio de valor. ¿Comprende usted, maestro Pernat? Esa fiera degenerada se encontraba situada en condiciones tales que podía lacerar a su víctima sin tener que recurrir a las armas ni a la fuerza, sin arriesgar nada. ¿Comprende usted? Sin verse obligado a correr el menor peligro. Merced a un sinnúmero de dudosas publicaciones en revistas especializadas, el Dr. Vasori llegó a alcanzar gran fama como eminente especialista y a engañar a sus propios colegas, demasiado ingenuos y honorables como para desenmascarar su infamia. Consecuencia natural, un cúmulo de enfermos que venían a verlo en busca de su ayuda. Ya desde el momento que alguien lo consultaba por el más leve de los problemas visuales, él ponía manos a la obra con una perfidia metódica. Por empezar, interrogaba al enfermo, como siempre, pero teniendo buen cuidado de anotar, para cubrirse, las respuestas que podían permitirle diagnosticar un glaucoma. Igualmente se informaba con prudencia para saber si algún otro colega no había formulado ya su diagnóstico. A lo largo de la conversación, mencionaba que había recibido una llamada urgente del extranjero con motivo de muy importantes acuerdos científicos y que debía partir al día siguiente. Durante el examen del ojo, se las ingeniaba para hacer sufrir al paciente lo más posible, apuntando sobre él intensos rayos luminosos, y todo con premeditación. ¡Con premeditación! Terminado el examen, cuando el enfermo llegaba a la pregunta habitual y quería saber si su caso era grave, Vasori efectuaba su primer movimiento de ajedrez. Se sentaba frente al paciente, dejaba pasar un minuto y luego pronunciaba con voz comedida y sonora: la ceguera total es inevitable en un futuro muy cercano. De más está decir que seguía una escena espantosa. A menudo la gente se desvanecía, lloraba, gritaba y se arrojaba al suelo, presa de la mayor desesperación. Perder la vista es perderlo todo. Y cuando llegaba el momento también inevitable en que la desgraciada víctima se abrazaba a las rodillas del Dr. Vasori y le preguntaba suplicante si verdaderamente no había nada que hacer, el monstruo realizaba su segunda jugada y se atribuía el rol de Dios caritativo. Todo en el mundo es una partida de ajedrez, maestro Pernat. Después de madura reflexión, el Dr. Vasori declaraba que solo una operación en el más breve plazo podría quizá producir la curación y de pronto
arrebatado por una vanidad demente, se ponía a describir con torrentes de elocuencia tal o cual caso que presentaban semejanzas asombrosas con el del paciente en cuestión, como innumerables pacientes le debían la preservación de su vista y otras consideraciones por el estilo. La sensación de ser considerado por un ser superior, que tenía en sus manos la felicidad y la desgracia de otros hombres, literalmente lo embriagaba. Pero durante todo ese tiempo la víctima indefensa permanecía deshecha ante él, el corazón lleno de preguntas candentes, el sudor de la angustia en la frente, sin atreverse a interrumpirle por temor a irritar al único que aún podía ayudarle. Y el doctor Vasari terminaba su discurso anunciando que desgraciadamente solo estaría en condiciones de proceder a la intervención al regreso de su viaje dentro de unos meses. Quizá en semejantes casos siempre había que conservar la esperanza. Quizá no sería demasiado tarde, decía. Claro, es que el enfermo se estremecía, atemorizado, declarando que bajo ningún pretexto quería aguardar, aunque más no fuera un día, y le imploraba que le indicara a cuál de los demás oculistas de la ciudad podía acudir para la operación. Había llegado el momento para el doctor Vasari de realizar su último movimiento. Se sumergía en profunda meditación, mostraba en su frente las arrugas de la aflicción y terminaba por murmurar, preocupado que la intervención de otro médico exigiría lamentablemente otro examen del ojo a la luz eléctrica, cosa que no dejaría de tener consecuencias fatales en razón de la fuerza de los rayos. El paciente había podido constatar por sí mismo hasta qué punto era dolorosa esa exploración. En consecuencia, otro especialista, independientemente de que muchos de ellos carecían de experiencia suficiente en irisectomía, al verse obligado a realizar un nuevo examen, tendría que aguardar a que los nervios ópticos se hubiesen cicatrizado antes de operar, cosa que llevaba muchos meses. Jarosek cerró los puños. En términos de ajedrez, en lo que llamamos una jugada forzada, querido maestro Pernat, y la que seguía también lo era. Casi enloquecido de desesperación, el enfermo suplicaba entonces al doctor Vasari que se apiadara de él, que pospusiera un día su partida y realizara él mismo la intervención. Era algo más que una cuestión de muerte rápida. Nada puede ser peor que el miedo torturante de perder la vista de un momento a otro. Y cuando más se resistía el abominable individuo, lamentándose de que todo atraso podría ocasionarle un perjuicio incalculable, mas el enfermo aumentaba voluntariamente la suma ofrecida. Cuando ésta le parecía suficiente, el doctor Vasari cedía, y para evitar todo incidente que pudiera descubrir su maniobra, pasaba a infligir ese mismo día a 2 ojos sanos unos daños irreparables que por el temor incesante de la ceguera habrían de convertir la vida en un perpetuo suplicio, pero eliminando para siempre las huellas de su estafa. Merced a estas intervenciones practicadas en ojos sanos, el doctor Vasari obtenía un doble resultado. Aumentaba su reputación de médico inigualable, logrando detener en cada ocasión la amenaza de la ceguera, y satisfacía su pasión descontrolada por el dinero, así como su vanidad, cuando veía a sus víctimas inconscientes lesionadas en cuerpos y bienes, considerándole como su salvador y poniéndolo por las nubes. Solo un hombre, familiarizado desde la infancia con todas las triquiñuelas del gueto, con sus innumerables recursos, invisibles y no obstante invencibles, decidió a estar al acecho como una araña,
conociendo toda la ciudad, adivinando y desenmarañando hasta sus últimos recodos las relaciones y situaciones de la fortuna. Solo un hombre así, semividente, casi podríamos decir, es capaz de cometer durante tantos años tales fechorías. Además, sin mi intervención, seguiría aún practicando su oficio, y lo habría hecho hasta una edad avanzada, para terminar siendo un respetable patriarca en medio de sus adoradores, colmado de honores, ejemplo resplandeciente para las generaciones futuras, disfrutando el atardecer de su vida, hasta que la gran guadaña pasara sobre él como sobre los demás. Pero, como yo también crecí en el gueto, también tengo este ambiente de astucia diabólica en la sangre. Por eso que pude acabar con él, así como las potencias invisibles acaban con un hombre, así como restalla el rayo surgido de un cielo azul. El mérito de haberlo desenmascarado recae sobre un joven médico alemán, el doctor Savioli. Pero yo lo impulsé y acumulé prueba sobre prueba hasta el día en el que el brazo del fiscal se tendió hacia el doctor Vasari. Entonces el monstruo se suicidó. Bendita sea la hora. Como si mi doble hubiera estado junto a él y hubiera guiado su mano, se suicidó con una ampolla de nitrito de amilo, que yo había dejado deliberadamente en su consultorio el día que lo induje a diagnosticarme un falso glaucoma. Deliberadamente y con el ardiente deseo de que fuera ese veneno el que le asestase el último golpe, en la ciudad se dijo que había sufrido una congestión cerebral. En efecto, inhalado el nitrito de amilo causa una muerte parecida a una congestión cerebral, pero la fábula no pudo mantenerse mucho tiempo. De pronto la mirada de Jarosek quedó inmóvil, ausente, como si el estudiante se hubiera sumergido en un profundo problema, y luego se encogió de hombros en dirección de la tienda de Aaron Wassertrom. Ahora está solo, masculló, totalmente solo, con su avaricia y con su muñeca de cera. El corazón se me subió a la garganta. Observé a Jarosek con espanto. ¿Estaría loco? Los sueños del delirio le sugieren semejantes ideas. Seguro. Lo ha inventado todo, lo ha imaginado todo. Los horrores que ha contado acerca del oculista no pueden ser ciertos. Está tuberculoso y las fiebres de la muerte se arremolinan en su cerebro. Quise calmarlo con unas palabras divertidas y desviar sus pensamientos hacia temas más agradables. Pero antes que lograra hallar una sola palabra el recuerdo del rostro de Wassertrom, con su labio leporino y sus redondos ojos de besugo, espiando por un instante mi habitación, se me cruzó por la mente como un rayo. ¡El doctor Savioli! ¡El doctor Savioli! Pero claro, era el nombre del joven que Svach, el titiritero, me había confiado en un susurro, el del locatario distinguido que ocupaba su estudio. El doctor Savioli. Un grito brotó de mi garganta. Una sucesión de imágenes confusas se sucedieron en mi mente, perseguidas por espantosos presentimientos invasores. Quise interrogar a Jarosek, contarle muy rápidamente lo que había visto y vivido en esa ocasión cuando observé que un violento acceso de tos le sacudía y amenazaba con abatirlo. Apenas si alcancé a ver cómo se alejaba, bajo la lluvia, apoyándose en la pared con ambas manos, después de haberme saludado brevemente con la cabeza. Sí, él tiene razón. No le hacía hablar la fiebre, sino el espíritu del crimen, inasible que ronda noche y día por estas callejuelas y trata de encarnarse. Está en el aire y nosotros no lo vemos.
De pronto se abate sobre el alma de un hombre, y nosotros ni lo sospechamos. Y antes que podamos atraparlo, ha perdido su forma y todo ha pasado. Solo acuden a nuestros labios palabras sombrías acerca de algún acontecimiento atroz. De golpe comprendí hasta lo más profundo de su ser a esas criaturas enigmáticas que viven alrededor de mí. Atraviesan la existencia sin voluntad, animadas por una corriente magnética invisible. Igual que hace unos instantes, ese ramillete de novia flotaba en el arroyo repugnante. Tuve la impresión de que todas las casas me observaban con rostros socarrones, llenos de una malignidad sin nombre. Las puertas, bocas enormes, negras, abiertas, de dientes estropeados, gargantas que a cada instante podían estallar en un grito tan penetrante y cargado de odio que nos espantaría hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué más había dicho el estudiante para terminar acerca del buhonero? Murmuré las palabras para mí mismo. Aaron Wassertram estaba ahora solo con su codicia y con su muñeca de cera. ¿Qué habrá querido decir con eso? Seguramente se trata de una comparación. Yo trataba de tranquilizarme. Una de esas comparaciones morbosas con las que uno trata de sorprender, que no se comprenden y que sí se materializan más tarde. Inopinadamente llegan a espantar como objetos de formas inusitadas sobre los que cae bruscamente un súbito rayo de luz. Respiré profundamente para calmarme y disipar la espantosa impresión que me había producido el relato de Jarosek. Observé con más detenimiento a quienes aguardaban conmigo bajo la puerta cochera. A mi lado estaba el viejo gordo que se había reído de manera tan repugnante un poco antes, vestido con una levita negra. Las manos enguantadas, observaba fijamente con sus negros ojos saltones la puerta de la casa de enfrente. Su rostro afeitado de rasgos groseros se estremecía de excitación. Involuntariamente seguí su mirada y noté que observaba fascinado a Rosina la pelirroja, que estaba del otro lado de la calle con su eterna sonrisa en los labios. El viejo se esforzaba por llamar su atención y yo veía que ella se daba perfectamente cuenta, pero hacía como que no comprendía. Finalmente, sin poder aguantarse, se lanzó al fango, de puntillas saltando por encima de los charcos con una elasticidad grotesca, como un gran globo de goma negra. Parecían conocerlo, a juzgar por las observaciones que escuché detrás de mí. Una especie de apache con una bufanda roja tejida alrededor del cuello, una gorra militar azul en la cabeza y el cigarrillo detrás de la oreja. El tiempo que hacía muecas prorrumpió en alusiones que no alcancé a comprender. Capté solamente que en el barrio judío al viejo le decían el francmasón, y que en su lengua ese sobrenombre designaba a alguien que se interesaba por las niñas, pero cuyas estrechas relaciones con la policía le aseguraban la impunidad. Luego, el rostro de Rosina y el viejo desaparecieron en la oscuridad del vestíbulo de la casa.